trabajando en la asignatura de Lengua y Literatura, el tema Preguntas para conocer más. Tenemos aquí la pregunta número 1, que nos pide leer con atención el siguiente texto. Yo voy a leer una parte, el primer párrafo, y usted en casa va a leer ya con más detalle toda la información. Es recomendable que usted lea la información detenidamente 2 o 3 veces para que pueda comprenderla de mejor manera. Nos dice, la entrevista es una estrategia para obtener información sobre un tema mediante la entrevista, que consiste en una conversación entre 2 o más personas, en la cual una de ellas formula preguntas con el propósito de que él o los entrevistados revelen aspectos de sí mismo o den opiniones sobre un tema. En este caso, hay un acuerdo previo para difundir la versión grabada o la transcripción de la entrevista. Aquí hemos leído el primer párrafo. Usted debe en casa leer los 2 párrafos restantes. Una vez que lea toda la información, debe responder las siguientes preguntas. Nos dice, por ejemplo, ¿qué es la entrevista? A ver, algún estudiante que nos pueda decir qué es la entrevista. Es estrategia para obtener la entrevista. Reunión de 2 o más personas para tratar algún asunto generalmente o profesional o de negocios. Ya, gracias. Licenciada, no. A ver, Alison. Una estrategia para obtener información sobre un tema. Muy bien, ¿verdad? Recuerden que las respuestas que ustedes deben incluir es referente a este texto. No las va a consultar usted en internet, sino que debe sacarlas de aquí. Vemos que nos dice que la entrevista, en este caso, es una estrategia para obtener información sobre un tema. Entonces aquí usted debe escribir esa respuesta. ¿Ya? Luego nos dice, escriba el objetivo de una entrevista. Esto lo encontramos por aquí en el siguiente párrafo. Usted debe leer y escribir cuál es el objetivo de la entrevista. Luego tenemos dadas las siguientes preguntas en cierre literal que tenga la respuesta correcta. Por ejemplo, vamos con el literal A, que nos dice, en la entrevista debe existir previo acuerdo para generar preguntas y el diálogo, para tener claridad sobre lo que desea compartir o para difundir la versión grabada o la transcripción de la entrevista. Bueno, usted en casa va a leer con más detalle para que elija cuál es la correcta. En el párrafo 1 tenemos la respuesta a esta pregunta. Veamos con la siguiente, esta es muy fácil. La persona que formula o que hace las preguntas en una entrevista es el invitado, el entrevistador o el entrevistado. El que hace las preguntas, ¿quién es? El entrevistador. Listo, el entrevistador, ¿verdad? Entonces usted va a seleccionar lo que es la respuesta correcta, ¿ya? Y luego asimismo tenemos la entrevista es, usted debe escoger la respuesta. Leo la frase y escribo el valor que practicaremos en esta semana. Semana 3, estructura de la entrevista, eso que estuvimos analizando también. Hay que leer con atención el siguiente texto. Nos dice aquí, ¿sabías que en una entrevista laboral, es decir, en una entrevista de trabajo, ya cuando ustedes se gradúen del colegio, tal vez ya de la universidad y tengan la oportunidad de trabajar, les van a hacer una entrevista? En una entrevista laboral, muchos empresarios consideran que, tras haber visto entrar por la puerta a un candidato, observar su forma de actuar, en este caso de dar la mano y sentarse, ellos ya son capaces de decidir cuál es el valor de esta persona a la cual se le va a realizar la entrevista. Vemos aquí la estructura de la entrevista, que es la siguiente: título, entrada, cuerpo y conclusión. Usted en casa con más detalle va a leer la información de cada uno de estos elementos que conforman la estructura de la entrevista. Luego de que usted lea esa información, va a elegir las respuestas correctas de cada una de estas preguntas. Vamos con una pregunta nada más para que usted luego realice las siguientes. Nos dice,
La pregunta 2. ¿Cuál de estas partes o elementos pertenecen a la estructura de la entrevista? Encabezado, coro, entrada. C. Entrada. 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 ¿Verdad? Entonces usted va a seleccionar la respuesta correcta. Luego, asimismo, deberá leer la pregunta 3, 4 y 5, que son de escoger cuál es la respuesta correcta que nos pide cada una de estas opciones. Después que usted desarrolle eso, vamos con la pregunta 6. Hay que observar esta imagen y a su vez leer los diálogos detalladamente para contestar las preguntas. Por ejemplo, ¿cómo se llama este tipo de texto que nosotros observamos aquí en esta imagen? Entrevista. ¿Verdad? Entrevista. Entonces aquí usted debe escribir entrevista. De esta conversación, ¿qué aprendiste sobre los murciélagos? ¿Ven? Son Aquí débiles. ya que son débiles, frágiles, ¿qué más? Que emiten ultrasonidos. Emiten ultrasonidos. Bueno, y en sí usted puede leer la información para que escriba con más detalle qué aprendió sobre los murciélagos. Luego tenemos, ¿te gustan los murciélagos? Esa es personal, ¿ya? Usted va a escribir sí o no, ¿verdad? ¿Podrías curarlos? En este caso, a los murciélagos, si usted encuentra un murciélago herido, tal vez en el piso, aquí usted va a escribir su respuesta. Si es sí, y explica por qué sí, y si es no, también explica por qué no podría curarlos. Luego tenemos las actividades para la semana 4, las preguntas de la entrevista. ¿Sabías que para escribir una entrevista debemos seguir los siguientes pasos? Número 1, en este caso, veamos aquí que está en desorden, planificar, número 1, planificar. Luego, número 2, tenemos lo que es redactar. Número 3, revisar. Y 4, publicar. ¿Ya? Estos son los pasos que nosotros debemos seguir para escribir una entrevista. Primero planificamos, empezamos a redactar o a escribir. Luego hay que revisar que esté todo bien formulado, sin faltas ortográficas. Y después ya se puede publicar o realizar, en este caso, la entrevista. ¿Cómo se formulan las preguntas? Para realizar las preguntas se utilizan los pronombres interrogativos que sirven para averiguar o precisar la identidad o cantidad de algo. Estos pronombres son qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuán, cuánta, cuántas, cuánto, cuántos. También se puede utilizar adverbios interrogativos que aportan información circunstancial sobre la acción verbal. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Y cómo? Todos estos pronombres y adverbios interrogativos son palabras tónicas y siempre llevan tilde. Entonces recuerden ponerlos con tilde. Luego tenemos la pregunta 1 que nos dice completa los espacios con los pronombres o adverbios interrogativos correspondientes. Vamos a hacer un ejemplo nada más y usted en casa va a leer detalladamente aquí cada pregunta y a su vez va a completar cuál, en este caso, pronombre o adverbio debe usted escribir. Aquí tenemos marcado con negrita los que podemos utilizar. Por ejemplo, nos dice aquí, ¿años tienes? ¿Cómo sería la pregunta aquí? ¿Cuántos años tienes? 2. ¿Ah? ¿Cuántos años tienes, verdad? Así sería la pregunta, en este caso de forma correcta. Recuerden poner lo que es la tilde, cuántos años tienes. Y así usted debe completar los espacios con cada una de las preguntas. Luego nos dice la pregunta 2, realice una entrevista a uno de sus familiares. Recuerda seguir el proceso indicado. En este caso hay que presentar el tema del que vas a preguntar, mencionar el motivo de la entrevista, realiza tus preguntas al entrevistado y finalmente emite un comentario de conclusión de lo más importante que se haya dicho en este diálogo o conversación. Aquí el tema usted le va a poner referente al contenido que tienen estas preguntas. Usted al leer estas preguntas ya va a poder
poner un tema a la entrevista. Luego tenemos aquí nosotros que escribir quién es el entrevistado, es decir, a quién nosotros le vamos a preguntar. Entrevistador debe escribir sus nombres, nombre y apellido, y la fecha en que va a realizar la entrevista. Luego tenemos aquí 5 preguntas nada más de la entrevista. ¿Cómo te sientes frente a la cuarentena? Durante este tiempo, ¿con quién estás quedándote en casa? ¿Alguien de tu casa está enfermo con COVID? Durante este tiempo en casa, ¿has realizado actividades que te gusten? ¿Cómo puedes cuidarte para evitar el contagio, en este caso del COVID? ¿Verdad? Esas son las preguntas que usted le va a realizar a alguien, algún familiar o miembro de su casa. Luego que usted realice ya la entrevista, debe escribir una conclusión con las respuestas que le dio la persona a la cual usted le hizo la entrevista.